Bienvenidos a la capacitación sobre las subvenciones para la ampliación de proyectos del Fondo de Adaptación. La meta de esta capacitación es facilitar la elaboración de propuestas de alta calidad para la ampliación de proyectos. Los objetivos de esta capacitación son los siguientes: ayudar a identificar las oportunidades de ampliación y conocer cuál es la información y los recursos que se necesitan para completar el formulario de solicitud de una subvención para la ampliación de un proyecto. La capacitación consta de 4 secciones. En la sección 1 se presentan los conceptos de ampliación y de subvención para la ampliación de proyectos. En la sección 2 se indica cómo localizar los materiales de la solicitud en el sitio web del Fondo de Adaptación. En la sección 3 se hace un recorrido paso a paso de los requisitos de la solicitud y en la sección 4 se brinda orientación a través de un estudio de caso en Ruanda. Para completar toda la capacitación necesitará al menos 20 minutos. Puede hacer una pausa en cualquier momento para poner en práctica alguna parte del contenido de la capacitación o para descansar y volver cuando así lo desee. Sección 1. Presentación del concepto de ampliación de un proyecto. ¿Qué es la ampliación de un proyecto? La ampliación es el proceso orientado a incrementar el impacto de un proyecto mediante la expansión de las estructuras organizativas, la prestación de servicios o la reproducción en otros entornos de prácticas eficaces o adecuadas. Los resultados del proyecto pueden ampliarse o reproducirse en otras zonas geográficas o poblaciones. El objetivo de una ampliación consiste en compartir experiencias y modelos valiosos, generar resiliencia y un cambio más amplio, apoyar el mayor impacto posible a través de una adaptación generalizada por medio de la ampliación de proyectos del Fondo de Adaptación con otros recursos. Un ejemplo de proyecto de mayor impacto mediante la ampliación es un proyecto del Fondo de Adaptación en Etiopía, que contribuyó a que las comunidades más vulnerables al clima se adaptasen a la frecuente variabilidad de las precipitaciones en distritos muy vulnerables. El proyecto original se centró en 5 distritos con excelentes resultados. En el 2018, se consiguió financiamiento adicional del gobierno italiano para ampliar esa misma labor en otras 2 regiones, lo que permitió reproducir el impacto en nuevas zonas geográficas. Las subvenciones para la ampliación de proyectos apoyan la ampliación, posibilitando que las entidades de implementación nacionales acreditadas aporten las evidencias necesarias para acceder a nuevo financiamiento. Cuando un proyecto del Fondo de Adaptación llega a la evaluación de mitad del periodo o a su última fase, es posible que se considere que sus resultados son de alto impacto y reproducibles, con potencial de ampliación. En ese caso, se puede solicitar una subvención para la ampliación del proyecto, que permita prepararlo para recibir el futuro financiamiento de otros donantes. Las actividades admisibles en el marco de la subvención se tratarán con más detalle más adelante. El resultado de la subvención para la ampliación del proyecto es que éste pueda pasar de su objetivo original a nuevas zonas geográficas o poblaciones. Constituye el puente entre el financiamiento del Fondo de Adaptación y el financiamiento de ampliación aportado por otras fuentes. Las subvenciones para la ampliación de proyectos alcanzan un máximo de $100,000 y están destinadas al desarrollo de resultados basados en evidencias para prepararse para la ampliación, con el objetivo de aumentar el impacto y la adaptación. Estas subvenciones ayudan a las entidades acreditadas a prepararse y a estar listas para ampliar sus soluciones eficaces de adaptación. La preparación en el marco de una subvención para ampliación de proyectos puede adoptar la forma de planificación, evaluación, desarrollo de estrategias o propuestas, fortalecimiento de la capacidad o asociaciones y colaboración. Algunos ejemplos de actividades podrían ser: desarrollo de una visión como parte de un proceso de planificación, revisiones a cargo de expertos o evaluaciones de impacto o valoraciones, elaboración de estrategias o propuestas que darán lugar a un plan o propuesta de ampliación completa, mejora de la capacidad individual, organizativa o institucional para la ampliación y el desarrollo de asociaciones y colaboraciones para facilitar la ampliación. Las actividades deben elegirse de forma que se ajusten a las necesidades de preparación de la ampliación del proyecto específico.
Para poder acceder a una subvención para la ampliación de proyectos, el solicitante debe ser una entidad de implementación acreditada y contar con un proyecto del Fondo de Adaptación en curso o recientemente finalizado, y con una futura fuente de financiamiento ya identificada. La solicitud debe estar respaldada por una carta de endoso de la autoridad designada. En los proyectos de 4 o más años de duración, se debe haber completado la revisión o la evaluación de mitad del período, o en el caso de los proyectos con una duración inferior a 4 años, se deben haber presentado al menos 2 informes de resultados. Los proyectos pueden extraer las lecciones aprendidas del ciclo completo del proyecto y hacer uso de la planificación basada en evidencias, utilizando los datos y la información existentes y actuales. Debe haberse identificado una fuente de financiamiento adecuada a la que se pueda acceder durante o después de la subvención para la ampliación del proyecto, y que será la encargada de llevar a cabo dicha ampliación. Revisión. Hagamos una pausa para repasar lo que sabemos sobre las subvenciones para la ampliación de proyectos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Las subvenciones para la ampliación de proyectos pueden utilizarse para: número 1, apoyar la transición de un proyecto hacia su ampliación. Número 2, permitir la realización de una serie de actividades de preparación. Número 3, facilitar la transición de un proyecto financiado por el Fondo de Adaptación a otra fuente de financiamiento. Y número 4, financiar ampliaciones futuras. Las respuestas 1, 2 y 3 son correctas. La respuesta 4 es incorrecta, ya que las subvenciones para la ampliación de proyectos tienen como objetivo la preparación de la ampliación. La ampliación propiamente dicha debe ser financiada por otra fuente. Sección 2. Preparación de la solicitud. ¿Cómo solicitar una subvención para la ampliación de proyectos? Primero, descargue el formulario de solicitud. En las siguientes diapositivas encontrará los detalles para hacerlo. Segundo, complete el formulario y adjunte una carta de endoso de la autoridad designada. Tercero, envíe su solicitud al Fondo de Adaptación. Se aceptan solicitudes 2 veces al año para su consideración en las reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación. Las fechas límite para la presentación se publican en el sitio web. Las solicitudes siguen el proceso normal de presentación de ciclos de proyectos, que incluye la oportunidad de abordar los comentarios formulados por la Secretaría para luego presentar nuevamente la propuesta. El formulario de solicitud de una subvención para la ampliación de proyectos está disponible en el sitio web del Fondo de Adaptación. En la barra de navegación superior, seleccione Readiness, Preparación. En la barra de navegación de la izquierda, seleccione la flecha que apunta hacia abajo junto a la opción de Readiness y a continuación, en la flecha desplegable, seleccione Project Scale-up Grants, esto es, subvenciones para la ampliación de proyectos. Ahora, se muestra la información completa sobre las subvenciones para la ampliación de proyectos. Los títulos de cada sección se muestran aquí en color naranja. Desplácese hasta el final de la página y bajo el título Apply for a Project Scale-up Grant, esto es, solicitar una subvención para la ampliación de proyectos, verá la sección Attachments, esto es, documentos adjuntos descargables. Ahí se encuentra el formulario de solicitud completo, junto con las instrucciones que ofrecen orientación adicional sobre cada una de las partes de este formulario. El hipervínculo Apply for Funding, esto es, solicitar financiamiento, le lleva a una página donde se indican las próximas fechas de presentación de solicitudes. Descargue ahora los archivos adjuntos para completar el formulario de solicitud, ya que lo veremos en la siguiente sección. Sección 3. ¿Cómo solicitar una subvención para la ampliación de proyectos? El formulario de solicitud de subvención para la ampliación de proyectos consta de 6 partes, todas las cuales deben completarse para que la solicitud se considere satisfactoria. En las partes A, B y C se debe proporcionar la información básica sobre la solicitud de subvención para la ampliación de un proyecto. En la parte D se incluye información más detallada sobre las actividades y resultados. Las partes E y F muestran la validación de la entidad de implementación y el endoso del gobierno
respecto de la solicitud. Es importante no sobrepasar el límite de palabras de cada parte. La información proporcionada debe ser detallada, pero concisa y precisa. Ahora veremos cada parte con más detalle. Parte A. Información sobre el proyecto. Deje los dos primeros campos en blanco, ya que estos serán completados por los evaluadores del Fondo de Adaptación. Ingrese el nombre de su país, el nombre de la entidad de implementación nacional y el monto de financiamiento que solicita, que no puede superar los $100.000. Parte B. Antecedentes de la propuesta. En 200 palabras o menos, resuma el contexto del proyecto o programa que desea ampliar. Indique en qué estado de finalización se encuentra y describa los resultados previstos o alcanzados hasta la fecha, señalando si ha recibido financiamiento externo. Parte C. Se proporciona un cuadro sencillo donde debe indicar las fechas previstas de inicio y de finalización de las actividades propuestas. La parte D de la solicitud es más detallada y se divide en las partes D1 a D6. En la parte D1 se describe el objetivo de la ampliación propuesta. Explique brevemente el objetivo principal por el que desea ampliar el proyecto o programa. Describa claramente los beneficios que obtendrá las comunidades más vulnerables. Incluya su base de evidencias recurriendo a datos de investigaciones, evaluaciones y seguimiento. En la parte D2 se articulan los resultados previstos. Describa el resultado que se presentará a la Secretaría. Indique claramente la nueva fuente de financiamiento distinta al Fondo de Adaptación, ante la que también se presentará el resultado para garantizar el financiamiento de la ampliación. Describa cómo podría presentarse el resultado a esta fuente de financiamiento e incluya fechas previstas de presentación e identificación inicial de los posibles financiadores e interacción con ellos. La parte D3 abarca los componentes del proyecto que se ampliarán. Describa esos componentes e incluya toda información pertinente extraída de la evaluación de mitad o final del periodo que permitirá mejorarlos en la ampliación. Explique cómo se ampliará cada componente y si se expandirá o reproducirá. En la parte D4 hay que exponer la justificación de la ampliación de los componentes identificados y la estrategia de ampliación propuesta. La justificación debe ser clara con respecto a cualquier recomendación o aspecto positivo del informe de la evaluación de mitad o final del periodo. Describa cómo contribuirán las actividades ampliadas a la adaptación al cambio climático y a mejorar la resiliencia climática a partir del programa o proyecto en curso o ya completado. En la parte D5 debe incluirse la lista de posibles fuentes de financiamiento. Destaque los posibles donantes con los que ya se ha puesto en contacto e incluya el resultado de estas conversaciones. La parte D6 contiene el desglose de las actividades de la subvención para la ampliación del proyecto, en forma de una hoja de ruta que examinaremos en la siguiente diapositiva. Tenga en cuenta que el número de palabras para las partes D1, D3 y D4 es limitado, por lo que debe asegurarse de que sus respuestas sean concisas y estén dentro de los límites previstos. Completa el cuadro del desglose de actividades de la subvención para la ampliación del proyecto en la sección D6. Enumere las actividades propuestas que componen la subvención para la ampliación del proyecto. Para cada actividad, describa detalladamente a quiénes está destinada y cómo se llevará a cabo. Mencione todas las partes que participarán en esta actividad. Pueden ser comunidades, instituciones o países. Enumere los resultados de cada actividad y, cuando sea posible, vincúlelos a los objetivos estratégicos del Fondo de Adaptación a través del marco de resultados. Fije una fecha de finalización para cada actividad. Describa el presupuesto que solicita para cada actividad y proporcione un presupuesto detallado con notas presupuestarias. Asegúrese de que se hayan añadido los recursos adecuados para una implementación con perspectiva de género.
Recuerda establecer un flujo lógico en el cuadro, en términos de acciones y fechas de finalización. Los costos de ejecución deben ser iguales o inferiores al 9.5% del presupuesto total, incluidos los gastos. Si la entidad de implementación es también la entidad de ejecución, el costo debe ser igual o inferior al 1.5% del presupuesto total. El costo por administración debe ser igual o inferior al 8.5%. En las partes E y F del formulario de solicitud se adjuntan la certificación de la entidad de implementación y la carta de endoso de la autoridad designada. Verifique que ambos documentos estén firmados y fechados correctamente. Un buen ejemplo de solicitud de subvención para la ampliación de proyectos fue la que elaboró Ruanda. Este estudio de caso se ofrece a título ilustrativo y para contextualizar el proceso de solicitud de subvenciones para la ampliación de proyectos. En junio de 2014, el Fondo de Adaptación adjudicó a Ruanda el proyecto Reducción de la vulnerabilidad al cambio climático en el noroeste de Ruanda mediante la adaptación basada en la comunidad. El objetivo de este proyecto era gestionar los riesgos y efectos de las inundaciones recurrentes, los deslizamientos de tierra y la erosión mediante la gestión de recursos naturales y medios de subsistencia alternativos. En octubre de 2017, el país completó la evaluación de mitad del periodo del proyecto, que ya mostraba resultados prometedores e impactantes. Se había llegado a casi 8.000 beneficiarios con un sólido equilibrio de género. Gracias al proyecto, se había comenzado a rehabilitar la zona de intervención con medidas de control de la erosión y la capacitación y la creación de empleo habían sido un éxito. En enero de 2020, cuando el proyecto llegó a su fin, Ruanda obtuvo una subvención para su ampliación con el fin de prepararse para acceder a futuras fuentes de financiamiento que permitirían la ampliación geográfica de la iniciativa a la región de los volcanes. Las actividades enumeradas en la propuesta se marcaban en las categorías de evaluación, desarrollo de estrategias y mejora de la capacidad. Se detallaron dos actividades principales. La primera actividad consistía en el desarrollo de una estrategia de ampliación e incluía una evaluación de vulnerabilidades, un análisis del impacto en materia de género y un análisis de la participación de las partes interesadas, junto con consultas referidas al cofinanciamiento y la inversión del sector privado, para apoyar la elaboración de una propuesta para la ampliación del proyecto completa. La segunda actividad, referente a la capacitación, abarcaba la capacitación de expertos nacionales y locales en tecnologías de adaptación al clima y la elaboración de propuestas de proyectos. Todas estas actividades son admisibles en el marco de las subvenciones para la ampliación de proyectos. En la propuesta de subvención para la ampliación de proyectos de Ruanda, quedó detallado con claridad que las actividades que se estaban llevando a cabo abordaban eficazmente los impactos climáticos. Son una entidad de implementación nacional acreditada, identificaron claramente el lugar en el que se llevarían a cabo las actividades de ampliación, completaron la evaluación de mitad del periodo del proyecto en curso, describieron las vías de ampliación que servían de apoyo para un enfoque basado en evidencias e identificaron una fuente potencial de financiamiento para la ampliación. La fuente de financiamiento identificada se componía tanto de fondos públicos como privados. La propuesta se presentó en forma de formulario de solicitud completo, que contenía una carta de endoso firmada. Con todos estos elementos, la propuesta de subvención resultó exitosa. Para concluir, repasaremos lo aprendido hasta ahora. Las subvenciones para la ampliación de proyectos son subvenciones de hasta $100.000, a las que se puede acceder para desarrollar resultados basados en evidencias que permitan prepararse para la ampliación del proyecto, con el fin de aumentar el impacto y la adaptación. Las subvenciones para la ampliación de proyectos son el puente entre los proyectos financiados por el Fondo de Adaptación y la ampliación con financiamiento externo. La solicitud de subvención para la ampliación de proyectos consta de 6 partes. La parte D es la que requiere más atención e información para describir las actividades propuestas y ocupa la mayor parte del formulario de solicitud. Las otras partes son breves, pero se deben rellenar igualmente
para que la presentación esté completa. Las subvenciones apoyan la preparación de la ampliación de los proyectos existentes financiados por el Fondo de Adaptación que se encuentran en la fase de revisión de mitad del periodo o en fases posteriores. El ciclo de solicitud se realiza 2 veces al año y coincide con el ciclo normal de presentación de proyectos. Todos los documentos necesarios para la solicitud están disponibles en línea en un formato fácilmente accesible. Para elaborar la solicitud es importante tener identificadas las futuras fuentes de financiamiento. Una vez que se les ha identificado, la subvención para la ampliación del proyecto puede utilizarse para la preparación del material que el organismo de financiamiento requiera, lo cual puede incluir actividades como planificación, evaluación, desarrollo de estrategia de propuestas, fortalecimiento de capacidades u asociaciones y colaboraciones. Ha completado la capacitación sobre la solicitud de subvenciones para la ampliación de proyectos. Gracias por su participación.